Por favor, nuevamente les comento que ya está en el Drive toda la información que ustedes necesitan. Dice segundo parcial, cuando ustedes abran la carpeta va a aparecer tercera unidad y cuarta unidad. En la tercera unidad pues se encuentran los capítulos del texto que deben de leer y ya la presentación también fue cargada. En la cuarta unidad, pues están toda la parte teórica. Les recuerdo que sí tienen que leer. Son capítulos cortos. Se ve que son muchos, pero son capítulos cortos. Relativamente es casi lo mismo que en el primer parcial. Exagerando, creo que son unas 25 hojas más de las que ustedes tienen que leer. 25 hojas más, exagerando de lo que ustedes tienen que leer. Les recuerdo que ya tuvieron que estar avanzando en la plusvalía absoluta, relativa y extraordinaria, porque mañana ustedes tienen la entrega también de un trabajo de 3 puntos. El día de hoy vamos a ver la plusvalía absoluta, relativa y extraordinaria. Entonces, por favor, mucha atención y fundamentelo con los documentos que se encuentran también en el Drive. Ahí están ya cargados los documentos, también está el contenido de evaluación, por favor verifíquenlo, ya fue también colgado. Me cuentan si ustedes ya lo lograron verificar. Lo único que tenemos pendiente es la fecha. Como les he comentado, todavía no tengo información, no me han dado calendario, no se ha socializado. Cuando me den la información, inmediatamente yo se las hago saber. Entendido que vamos a estar dentro de los primeros para evaluar. Así que preparémonos porque podemos ser el primero o el segundo o tal vez el tercero. Pero dudo, entre el primero y el segundo creo que estaremos. Y las fechas del segundo parcial están programadas desde el día 20 de septiembre. Entonces, en esa fecha estaríamos nosotros evaluando esa semana del 20. Por favor, tómelo en consideración para que no lo agarre de sorpresa. Lo hemos venido diciendo pues frecuentemente. El contenido para el día de mañana de su actividad es un comentario de 15 líneas de la plusvalía absoluta y un ejemplo de la plusvalía absoluta. 15 líneas de un comentario de la plusvalía relativa y un ejemplo de la plusvalía relativa. Como sé, tienen 15 líneas para un comentario de la plusvalía extra y un ejemplo de la plusvalía extraordinaria. Cuando ustedes tengan listo, mejor si lo trabajan en Word primero, lo verifican y cuenten 15 líneas, no más de 15 líneas exactas. Y ustedes lo copian directamente al formulario de Forms y el ejemplo. El ejemplo no tiene que ir con la misma cantidad de líneas, es un ejemplo, así que debe ser reducido. Usted entendió un ejemplo de esa plusvalía. ¿Cómo se da en el sistema capitalista? Lo sube al formulario de Forms y cuando ya lo tenga listo, cargado totalmente, le da a enviar y listo. Por favor, hasta el día de mañana tenemos que realizar esta actividad porque tenemos que ir revisándolos. Entonces necesitamos también tener ese tiempo para verificar sus comentarios. Ideal si fueran solo 15 líneas. ¿Por qué motivo? Ustedes van para área profesional, tienen que empezar a redactar documentos. En práctica de área común van a tener que realizar el mismo proceso. Yo los estoy preparando para la práctica de área común, para la práctica del octavo semestre, para la práctica que van a llevar más adelante en la integrada, que así se trabaja. Es lo que les estamos pidiendo, esas son las instrucciones, eso deben de hacer. Entonces, tenemos que ir ya formando en ese proceso. 15 líneas, no más, no menos. ¿Está claro? ¿Me indican? Sí, Sí, licenciada. licenciada, Fue está así todo claro. mismo. Muy bien, Janina, gracias. Muy bien, Blanca. Sharon, vamos a continuar. Espero terminar el día de hoy, porque a veces pues hay dudas y vamos dando respuesta. Caso contrario, vuelvo a comunicarles la próxima semana. No tendríamos clase día martes. ¿Por qué motivo? Porque la universidad da martes y día miércoles. Martes 14 y miércoles 15 de septiembre. Entonces no tenemos actividades en la universidad esos 2 días, no en la facultad, en la universidad esos 2 días. Nos veríamos entonces, si no terminara el día de hoy,
el día jueves para culminar lo que tengamos pendiente. Así ya estamos listos para el segundo examen parcial. Muy bien. Estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, me indican. Sí, licenciada, sí se puede ver. Sí. Muy bien. Vamos entonces con... creo que por aquí nos habíamos quedado. Certifíquenme, por favor, sobre la vida del obrero y cómo es que el sistema capitalista le reduce la fuerza de trabajo al obrero. Allí nos quedamos. ¿Me indican? Probablemente fue una lámina anterior, licenciada. Sí, Sí, porque gracias, creo que Lita. nos quedamos en la valorización del En capital esta, variable. exactamente en esta. Muchas gracias. Gracias, Janina. Vamos a hablar un poquito más de la jornada de trabajo, ¿sí? Voy a volver a recapitular un poco lo que vimos el día martes para ir con el hilo conductual. Pongamos atención, entonces. Estamos hablando de una jornada de trabajo. Las jornadas de trabajo actualmente la conocemos de forma legal, pues no existían antes. Antes las jornadas eran largas. Ejemplo, en Inglaterra, que fue la cuna de la industria, eran largas y largas jornadas, por eso también fue la cuna de la explotación. El sistema capitalista, como todo sistema, en ese punto neoliberalista, lo que busca, lo que aspira es alargar las jornadas de trabajo. Y sería feliz el sistema capitalista si la jornada durara 24 horas seguidas. Eso anhela el sistema capitalista, porque dice que todo minuto que es para el obrero, para su descanso, recreación, educación, alimento, etcétera, eso es un robo que está perpetrando contra su capital. Es un robo a su capital. Por eso lo controla, lo vigila para que no desperdicie ni un solo minuto, que ya no le pertenece al obrero, sino al sistema capitalista. El proceso de producción, el trabajador es un elemento más, es parte de ese capital, es un elemento en el proceso de trabajo. Y se convierte en ser humano, se convierte en un hombre o una mujer cuando éste se retira directamente de la empresa capitalista. Y hasta ese momento deja de ser mercancía fuerza de trabajo. Pero cuando está dentro y específicamente en la esfera de la producción, simplemente es un elemento más que forma el capital. El sistema capitalista ha hecho trabajar mucho al obrero. Esto no es hoy, esto es histórico. Niños como el que vemos en la imagen trabajaron en Inglaterra desde los 10 años. De 12, 13, 14 años, ingresaban obreros, niños, a trabajar en esas empresas industriales, trabajando exactamente el mismo tiempo que un adulto. Todo esto se realizaba a costa de la capacidad del trabajo del obrero, de la duración de la vida del obrero. Llamaba la fuerza de trabajo joven, de 10, 12 años, de estos niños obreros, que cuando llegaban a una edad adulta, de 22 o de 32 años, pues ya les había consumido o 10 años de su vida o 20 años de su vida, porque las jornadas se duplicaban. Trabajaba en un día 2 jornadas, pero le pagaban. Así que el obrero desgastaba 2 días de su vida en uno por 2 jornadas de trabajo, suministrando su subsistencia en un día. Entonces, el capitalista utiliza un día el valor de uso de 2 jornadas. Así era. Ha pagado al obrero la fuerza de trabajo de un día, pero le ha quitado la fuerza de trabajo de 2 días. ¿Qué hizo? Reducirle la vida al obrero. Si el obrero tiene 40 años, pues le ha robado directamente 20 años de su vida.
El obrero ya no tiene 40 años, sino tendría como 60 años, porque le ha desgastado, le ha robado su mercancía a fuerza de trabajo. Estos niños que tenían después 22 años o después de 20 años tenían 32, le robó 10 de su vida por trabajar una doble jornada. Eso significaba que el obrero se desgastaba física, mentalmente, y ya no era apto para trabajar en estas empresas capitalistas. Inmediatamente eran desechados. Esa mercancía a fuerza de trabajo. Les había desgastado, les había consumido su fuerza de trabajo. Por lo tanto, el obrero moría. Eso causaba el sistema capitalista, especialmente en Inglaterra. Era una explotación masiva hacia el obrero. Existían contradicciones. Desde ese momento empiezan las contradicciones de intereses de clase. La clase obrera y la clase capitalista. La primera, que es la clase obrera, siempre ha aspirado en reducir todo lo posible una jornada de trabajo. Eso es lo que ha buscado. Reducir la jornada de trabajo. Una lucha constante de generaciones. Pero la segunda, el sistema capitalista tiende a prolongar todo lo posible la jornada de trabajo. Tiende a alargar esa jornada de trabajo. Sería feliz si el obrero trabajara 24 horas continuas. Esta es una lucha, un constante movimiento de intereses entre los proletarios y la lucha promovida de la clase obrera, la resistencia, la evolución de estos grandes movimientos políticos ha surgido directamente a través de la clase obrera para reducir todo lo posible una jornada de trabajo. Esto pues se dio básicamente en una lucha reglamentaria, una lucha oficial, normal de una jornada de trabajo. Fíjense que habían dos corrientes y pónganme mucha atención. Una reglamentación estatal para establecer las jornadas de trabajo, específicamente en Inglaterra, estamos hablando de esa cuna de la industria y de la explotación. Entonces habían dos corrientes. Estas dos corrientes establecían, la primera, desde el siglo XIV al siglo XVII. Anote, subraye esto, por favor. Desde el siglo XIV al siglo XVII, siempre el sistema capitalista promulgaba leyes para prolongar la jornada de trabajo. O sea, del siglo XIV al siglo XVII, las largas jornadas de trabajo fueron extenuantes para el obrero. El obrero tenía que trabajar más de 12, 14, 16 horas continuas, o sea, día tras día, esa cantidad de horas, desgastando su mercancía fuera de trabajo. Por eso es que en Inglaterra se morían muy jóvenes, porque el consumo de esa mercancía a fuerza de trabajo era tan grande que el obrero terminaba muriendo muy joven. Una persona de 30 años parece de 50, 60 años, por el desgaste, por el consumo de esa mercancía a fuerza de trabajo. Entonces fácilmente era desplazado por otro obrero. Recordemos que el sistema capitalista logra inmortalizar su capital y de la misma forma logra inmortalizar al obrero, la fuerza de trabajo. ¿Para qué? Sigue existiendo siempre capital. Esto no ha desaparecido. ¿Y por qué? Por la reproducción de los obreros. Siempre existan obreros que reemplacen a otros. La segunda corriente es la que inicia directamente a inicios del siglo XIX. Específicamente con una tendencia legal, legislativa, a reducir la jornada de trabajo. O sea, en el siglo XIX empieza esa tendencia, leyes que se promulgan para que el proletario pueda tener una jornada digna. Entonces empiezan a reducir esa jornada de trabajo. Esta jornada de trabajo se empieza a reducir. Pero
Fíjese bien lo que pasaba antes. El capitalista ya ni siquiera necesitaba leyes coercitivas, leyes de represión, presidios para poner a los obreros a la explotación, al plus trabajo, al trabajo cuajado. Esto era lo que estaba. Se había convertido el sistema capitalista en un poder económico del cual el obrero ya no podía escapar, sino que se encontraba indefenso y sometido a esas largas y extenuantes jornadas de trabajo del sistema capitalista, sin imponerse. Ya el sistema capitalista pues, ya no era necesario esas leyes coercitivas de represión para que el obrero cumpliera. Frank, ¿lo escucho? Frank, Disculpe, licenciada, se me activó la manita. ya estaba yo emocionada en responder preguntas. Perdone, disculpe. Muy bien, no sé, apenas vamos acá. Entonces, este sistema capitalista fue el más cruel y por eso nace directamente en este lugar que es Inglaterra, la cuna de la explotación, porque aquí se da los máximos vejámenes para la clase trabajadora. Este sistema capitalista pues ya no necesitaba ni siquiera leyes coercitivas para someter al trabajador, porque ellos mismos se sometían al sistema capitalista. Ya eran indefensos, ya no podían realizar pues ninguna lucha al sistema capitalista por esas leyes que habían existido coercitivas. Aprendió el obrero a ser sometido. Era indefenso, sí, pero convirtió en el sometimiento al sistema capitalista, a la explotación, a las largas y extenuantes horas de trabajo que arrasa también con la clase obrera de los niños. Los niños iniciaban desde los 10 años a trabajar en las empresas industriales. Entonces, posterior, nace esa ley. Nacen legisladoras y aparecen con Roberto Owen. Roberto Owen es un gran representante de este siglo, bueno, del siglo pasado, que se vio la necesidad de limitar la jornada de trabajo. Ya no era posible el abuso, la forma coercitiva de imponerse al obrero indefenso, ya que éste quedara sometido. Le arranca a las clases dominantes de Inglaterra las largas y extenuantes jornadas de trabajo. Así que el aporte de Roberto Owen fue reducir la jornada laboral. Aquellas largas de 16 horas, de 18 horas, de 14 horas, se reducen totalmente a 10 horas de trabajo. Ese fue el gran logro. Reducir la jornada de trabajo a 10 horas. El proceso directamente de esa jornada de trabajo, como bien lo dice, era un sufragio universal. La jornada de trabajo se queda reglamentada en 10 horas. Ya no en 14, ya no en 16 o más horas. Ya el obrero gana una gran lucha contra este sistema capitalista. Y es Owen quien arranca directamente de esa clase dominante este tipo de vejámenes. Ya no más explotación mayores a 10 horas. La explotación queda con 10 horas. Según esas leyes reglamentarias, pues empiezan a proteger a los niños. Y los niños y las mujeres, niños de 10 años que estaban dentro del sistema capitalista, son excluidos. No más trabajo industrial, no más un trabajo de un niño dentro de esas empresas capitalistas. Las leyes empiezan a regular, a proteger a los niños menores de 10 años, totalmente excluidos. No puede estar en un trabajo industrial. ¿Es que existían niños de 8 años, 6 años? Sí, existían menores de 10 años trabajando en las industrias. Los niños de 10 a 14 años no podían trabajar.
una jornada normal de 10 horas. Les permiten, sí, jornadas laborales, pero únicamente de 5 horas. La jornada laboral era de 10, ahora queda establecida en 5. 5 horas son las reglamentarias para que trabajen los niños. Aparte de eso, se logra ganar totalmente que se le den días festivos al obrero, domingos, Navidad, Viernes Santo, y queda prohibido el trabajo a todas las personas. Son derechos adquiridos de los obreros. ¿Vamos bien? Por favor, pregunto. Todo bien. Sí, Gracias. bien, licenciada. ¿Alguien más? ¿No? Gracias. La mayoría de los casos, pues empieza a reducirse esa larga jornada de 10 horas. ¿Qué significa tiempo de trabajo directamente para el hombre? En la mayoría de los casos se empieza la reducción. El obrero se le reduce el tiempo de trabajo necesario para producir una mercancía. Así que el sistema capitalista se ve obligado a reducir las horas de trabajo de estos obreros. Muy bien, la acción internacional de la clase obrera a favor de esta jornada de trabajo, pues inicia directamente con el Congreso Internacional de París. Este Congreso Internacional, que aparece en 1889, gana la clase obrera. Después de movimientos de la clase obrera, movimientos políticos para defender sus derechos del proceso capitalista, se da una jornada menor a 10 horas, pero porque es aprobada por el Congreso Internacional de París. En 1889 determina que la jornada debe ser de 8 horas para el obrero. Eso adquirió un movimiento histórico mundial para el obrero. Y se dio aquella gran celebración establecida el 1 de mayo. Por eso es que el 1 de mayo todos los años es un día festivo, es un día alegre. Dice, bueno, es un día de descanso, dicen muchos. Pero el descanso, recordemos que es por la lucha clase trabajadora, que fue castigada para reducir su fuerza de trabajo y morir siendo fuerza de trabajo desechada del sistema capitalista en Inglaterra, especialmente de los niños trabajadores como obreros en el sistema capitalista. Logra entonces grandes cambios como eliminar el trabajo industrial para niños, reduciendo a la mitad del tiempo, y también reduciendo la jornada de trabajo, que pues había mejorado a 10 horas, el Congreso Internacional de París lo establece en 8 horas reglamentarias hasta el día de hoy, legalizadas. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Me indican, por favor? Todo bien, gracias. Por el momento, bien. ¿Sí? Muy bien. Vic, solo una pregunta. Diga. Había mencionado que los niños que solo podían trabajar la mitad de 10 horas, 5 horas, Sí, se les pagaba, obviamente, si solo esas 5 horas, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿En qué época fue más o menos? Antes de 1889, hablamos desde 1700 a 1800, bueno, hablamos de 50, 100 años de lucha de la clase obrera que nace en este momento. Recordemos que en la esclavitud se da después de la comunidad primitiva e inicia el esclavismo, desde ese momento y de la clase obrera, solo que su máxima proceso llega directamente en el sistema capitalista. Antes de 1889, que se declarara en la Convención de París que llega una
jornada de 8 horas. En el mercantilismo, en el siglo XVI, es directamente el proceso del auge de las mercancías. Aquí nace el mercantilismo. Y el mercantilismo hace que exista la acumulación ordinaria del capital. Empieza la creación, entonces, de las mercancías desde el siglo XVI. Por eso recuérdense que aparece desde el siglo XIV, XV y XVI los máximos exponentes de prolongar la jornada de trabajo. Ya directamente hasta el 17 y parte del 18. Por 19, Roberto Owen ingresa y le quita al sistema capitalista las largas jornadas que se establecían directamente en Inglaterra. Por eso es que se da ese proceso de lucha social del trabajador, para evitar ese abuso del sistema capitalista, que era asfixiante, que sometía al obrero a esas largas jornadas sin importarle la salud del obrero, su recreación, su educación, el poder subsistir directamente con el salario que devengaba, porque era su equivalente. El equivalente específicamente es su subsistencia. El obrero necesita alimento, necesita descanso, necesita educación, necesita recreación, necesita estar con su familia, algo que no se le puede negar al obrero. Hasta el día de hoy eso es reglamentado, por eso existe el Código de Trabajo, por eso existe el Ministerio de Trabajo, por eso existe a nivel mundial la organización dedicada directamente a este Convenio de París, donde queda sujeto a 8 horas. Y por eso es que el sistema capitalista no puede obligar a ningún obrero después de las 8 horas. Y le ha llamado horas extras de esa jornada. Pero no sé, no es posible. Dice que un obrero solo 8 horas puede trabajar específicamente, luego se desconcentra. Más de eso puede trabajar, llega hasta su límite, límites de 8 horas, no más. A eso me refiero. No sé si dejo su pregunta o lo dejo peor. No, sí, muchas gracias, licenciado. Para servirle, ¿alguien más? ¿Alguien más? Yo, licenciada, una pregunta. En aquellos tiempos, en esos años, existían algunas industrias que sobreexplotaban aún más a los niños, o sea, pidiéndoles las 8 horas laborales, o solamente eran las 10 horas laborales, o solamente eran las 5 horas. No. Con el Convenio de París, hasta 1889, son los niños directamente que se les reduce la jornada de trabajo. Se le reduce a 5 horas en el sistema capitalista. Pero antes del Convenio de París, hablamos del siglo XVIII y XIX, este proceso era extenuante. Si el obrero adulto trabajaba 14 horas, el niño de 12 o 14 años trabajaba 14 horas, porque aquí eran sometidos al sistema capitalista. Ya no necesitaba el sistema capitalista la represión, la forma coercitiva para obligar al obrero, sino que el obrero sometía al sistema capitalista, igual que el niño. El niño trabajaba 14 horas, el adulto trabajaba 14 horas. Eso le consume la mercancía fuerza de trabajo. Y los niños que se convertían en adultos ya no parecían adultos, no llegaban a tener las características de una persona de la edad, porque le había desgastado, consumido su mercancía fuerza de trabajo. Entonces el sistema capitalista posterior les llama fuerza de trabajo inservible. O sea, terminan retirándolo del sistema capitalista, de esas empresas industriales. Y si el obrero no tiene un sustento, mata al obrero. Si no tiene la adquisición directamente de renovar esa mercancía de trabajo, el obrero muere. Eso pasaba en Inglaterra. Muchos morían directamente porque su fuerza de trabajo ya no era apta para el sistema capitalista, porque los rechazaba. ¿Lo explico? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. En su texto, Marx lo profundiza. O sea, yo le estoy dando cápsulas, pero hablar de Inglaterra y hablar de rotación, esto fue
pues básicamente un proceso de coercitivo, de reducirle la fuerza de trabajo al obrero, sin que éste pudiera defenderse, porque dice que el obrero es indefenso. El obrero lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Hoy el obrero decide como persona libre dónde trabajar, pero antes no. Más en Inglaterra, cuando se da la revolución industrial, el auge de las máquinas, el auge del proceso para generar más y más mercancías, porque buscaban la riqueza, la acumulación de ese capital, tener más y más. ¿Y quién lograba realizar ese capital? Solo el obrero. El obrero es el único que puede crear un nuevo valor. Las mercancías, las materias primas, las materias auxiliares, la maquinaria, no puede crear un nuevo valor, solo lo transfiere, o transfiere todo su valor o una parte de su valor. Pero el creador de mercancías, creador del valor de esas mercancías, es únicamente el obrero. Por eso era importante para el sistema capitalista y era coercitivo, represivo. Después se da cuenta el obrero que por más que se esfuerce y llega directamente a esa lucha, no podía hacer nada contra el capitalista. Entonces se somete. Viene el Convenio de París y termina directamente con esa masiva explotación. Obvio, hasta el día de hoy sigue existiendo la explotación, pero no a la escala que existía en Inglaterra. Lo reduce para darle una dignificación al obrero y la reduce a 8 horas. ¿Sí? ¿Está mejor? ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguien más? ¿No? Veamos entonces la plusvalía del pequeño patrono y la plusvalía del capitalista. Y aquí vamos a entender parte del sistema capitalista del día de hoy. Ejemplo, la masa de plusvalía dice que es igual a la cantidad adelantada del capital variable multiplicado por la tasa de plusvalía que se genera en el proceso productivo. ¿Qué dije? Usted me dirá, no entendí nada. Vamos por partes. La masa de plusvalía es la cantidad de obreros. En una empresa capitalista no existen 2 ni 3 obreros, porque entonces sería pequeño patrono. El pequeño patrono puede tener 2, 3, 5 obreros, pero el capitalista no. El capitalista tiene masa de plusvalía. Hablamos de 50, de 30, de 60, de 100 obreros. Eso se llama masa de plusvalía. Es la explotación de todos los obreros. Dice que esta es igual a la cantidad adelantada del capital variable. O sea, la fuerza de trabajo del obrero realizando mercancías. Este movimiento en la esfera de la producción está adelantando la plusvalía. Allí inicia. Ya tiene las mercancías para realizarla, como la mercancía tela, deja de ser mercancía, obviamente, cuando ya la adquiere el sistema capitalista, los medios auxiliares, maquinaria, y empieza a trabajar. Desde ese momento empieza a dar el capital, la masa de plusvalía, la explotación de esta cantidad de obreros. Si esto se multiplica, dice, por la cantidad de la tasa de plusvalía, quiere decir cuánto se explota el obrero en un tiempo determinado. Algunas empresas la explotan el 100%, otras el 200%, otras el 300%, el 400%, el 500%. Ya vamos a ver un pequeño ejercicio de cómo explotan al obrero con esa cuota de plusvalía, cómo lo hace el sistema capitalista para generar esa masa de plusvalía. Y esa masa de plusvalía al final le va a dar la ganancia, pero no solamente una ganancia, sino más de la ganancia, la masa de ganancia, la cantidad mayoritaria que el sistema capitalista puede realizar en el proceso productivo. El capitalista siempre ha aspirado con incrementar, acrecentar al máximo la masa de plusvalía. La cantidad de explotación directamente hacia los obreros. Quiere plusvalía, pero quiere masa de plusvalía. Le va a generar más capital.
porque al retornar a manos del sistema capitalista va como más dinero. Eso es lo que busca cuando tiene masa de plusvalía. Le conviene hacerlo. Si eleva la tasa de plusvalía de un obrero, todos los demás tienen también que realizar el mismo proceso. Y veamos un ejemplo claro en el sistema capitalista. Algunos se han podido dar cuenta directamente que en las empresas capitalistas aparece un letrero o imagen o la fotografía del empleado del mes. El empleado del mes es don Luisito. Don Luisito tiene ya directamente el primer lugar por ser empleado del mes. ¿Por qué es el empleado del mes en el área de producción? Porque produjo más mercancías en menor tiempo. Si en 8 horas tiene que producir 8 mercancías, don Luisito produjo 10 mercancías. 10 mercancías, 2 más que los demás obreros. ¿Qué está haciendo? Está elevando la tasa de plusvalía de un obrero. Esa es tasa, esa es plusvalía, lo hizo un obrero, lo pueden hacer los demás. Inmediatamente es una forma coercitiva de decir, si él pudo, los demás pueden hacer 10 mercancías en el día. Entonces empieza a elevar la producción. El capitalista aspira a acrecentar al máximo esa masa de plusvalía. Y le conviene, porque primero lo hace con la cuota o la tasa de plusvalía, con un obrero. No necesariamente hay que incrementar el capital, porque muchos dicen, bueno, si aumenta la masa de plusvalía, la masa de explotación, entonces es porque hay más obreros para explotar. No siempre es así, eso no es la regla. Puede ser que tenga más plusvalía, que explote más al obrero, sin tener que incrementar la cantidad de obreros, o sea, la cantidad de capital variable. Capital variable, la fuerza de trabajo. No hay necesidad de incrementarla, aumentando el número de obreros. Lo puede hacer únicamente intentando elevar esa plusvalía. Si lo hizo don Luisito y le vendió 2 mercancías más, inmediatamente los demás van a tener que hacer lo mismo para acrecentar al máximo esa masa de plusvalía. Aquí ya empezamos a hablar del capitalista. El capitalista puede emplear a trabajadores, asalariados, para que puedan realizar estas mercancías, y el sistema capitalista pues se convierte en vendedor, va a vender esas mercancías. Primero, tiene que tener un número de obreros. Si no existe un número de obreros, que no hablo de 5 ni de 10, sino más obreros, no va a tener masa de plusvalía. Si ocupa un número de obreros, cierta cantidad, pues va a existir la masa de plusvalía producida por esos obreros. Eso le va a asegurar primero la existencia decorosa del obrero, porque recuérdense que en esa jornada de trabajo una parte le pertenece al obrero, porque su sustento, con eso sobrevive o con eso vive, es su equivalente, le llaman. El equivalente a su sustento, el tiempo de trabajo necesario. Dice que si trabaja, ejemplo, 3 horas diarias durante el mes, esas 3 horas significan el salario del obrero a fin de mes. Solo 3 horas necesitó, y el resto, porque son 8 horas reglamentarias. Resulta que las 5 horas ya no le pertenecen al sistema capitalista. Y esto es lo que lucha el sistema capitalista, esas 5 horas. Para que aumente la masa de plusvalía. Y las 3 horas aseguran la existencia decorosa del obrero. Así que el sistema capitalista constantemente puede aumentar la riqueza que va a generar en la plusvalía, y con la plusvalía genera más capital. Y el capital va a generar más ganancia. Entonces no es lo mismo el pequeño patrono que el capitalista. ¿Qué pasa con el pequeño patrono? Veamos, esto no viene del día de hoy, esto viene del feudalismo, en la Edad Media. En la Edad Media se daban los gremios de artesanos, pintores, carpinteros, herreros, zapateros, panaderos, etc. Estos
pues eran tratados de una forma muy distinta. El mismo sistema capitalista impedía la transformación de ese artesano, de ese maestro carpintero, de ese maestro herrero, zapatero, pintor, para que se convirtiera en capitalista. Le impedía esa transformación. Así que le limita el número de obreros. Entonces nos está diciendo que el pequeño patrono no puede ser un capitalista porque le limitan el número de obreros. 2, 3 o 4 obreros, ¿sí van a hacer plusvalía? Sí, por supuesto. Pueden hacer plusvalía, no va a llegar a ser capitalista. Un pequeño patrono. Usted me puede preguntar, mire, Eli, ¿y las empresas pequeñas, las empresas medianas funcionan de esa manera? Claro, así inician, como pequeños patronos, con 4, 5 trabajadores, incluyendo al dueño, y todavía el dueño, todavía en algún momento interviene en algunas actividades. Pero hay 4 personas trabajando para él. Bueno, está creando valía. Sí, pero lo limitan porque no va a ser un capitalista. Esto va a ser, si se mantiene en el mercado, por muchos, muchos años. Como estas 8 o 9 familias poderosas en Guatemala, que estas se han mantenido por décadas en este sistema capitalista, por generaciones. ¿Limitan al número de obreros asalariados? Por supuesto. El maestro solo tiene un límite de obreros que tiene derecho a emplear, no más, para no convertirse en capitalista, sino en pequeño patrono. ¿Va a tener plusvalía? Sí. ¿La va a adquirir? Sí. Pero no va a ser un capitalista. Va a ser un pequeño patrono, porque le limita el número de obreros, sí puede tener plusvalía, pero se lo limita, limitando el número de obreros para crear mercancías. El sistema capitalista y los pequeños patronos trabajan de formas muy distintas. Unos lo hacen con la masa de plusvalía, la explotación de una cantidad de obreros. Los artesanos, los gremios de artesanos lo hacen con un número limitado. O sea, el trabajador directo de los gremios produce también esa plusvalía. No es del todo asalariado proletario, pero interviene en ese proceso para generar su plusvalía. El maestro artesano trabaja todavía en algunos procesos. El capitalista no. ¿Cuándo ha visto usted que el gerente general, el dueño de la corporación, llegue al área de producción, realizar la maquinaria y realice mercancías? Produzca mercancías durante 1, 2 o 3 horas. Eso sería un pequeño patrono. Así no funciona el sistema capitalista. El capitalista funciona directamente porque es el que dirige, el que controla, el que verifica que no pierda el tiempo el obrero, porque 1 minuto de pérdida del obrero significa un atentado para el sistema capitalista, porque no va a crear más capital, dice, porque está perpetrando contra su capital, lo está reduciendo con el hecho de que descanse, con el hecho de que almuerce, con el hecho que tenga que irse a su casa. Es un atentado al sistema capitalista, porque buscaba una jornada de trabajo de 24 horas de los obreros. Inglaterra logra la mayor explotación, pero con el Convenio de París se reduce. Pequeño patrono y capitalista son diferentes porque el patrono, el pequeño patrono, limita el número de obreros al sistema capitalista. No, porque él dirige, él controla, él vigila el trabajo de los obreros. ¿Vamos bien? ¿Me indican, por favor? Licenciada, la referencia que hizo anteriormente sobre el que el capitalista busca aumentar la masa de plusvalía, pero no incrementando el capital variable, sería una introducción a la plusvalía relativa, ¿verdad?
Es correcto, porque la plusvalía relativa lo que realiza es la reducción de la jornada, pero solamente del tiempo de trabajo necesario. Reduce su equivalente, le reduce al obrero su sustento. Si el obrero realizaba 3 mercancías en su equivalente, que es el tiempo de trabajo necesario, le reduce. Y dice, bueno, ahora en 2 horas va a tener que producir 3 mercancías. O sea, está por debajo del valor. Antes su salario era de 3 mercancías y ahora se reduce. Está produciendo 3, sí, pero se la están pagando por debajo del valor. ¿Y qué hace? El tiempo de trabajo necesario se redujo a 2, le queda 1 hora más al capitalista. Entonces lo explota más al obrero, tiene más masa de plusvalía. Es correcto, eso puede pasar en la plusvalía relativa. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Diga. Entonces, ¿qué debe hacer el pequeño capitalista para que se pueda convertir en un verdadero capitalista? Muy complicado, porque por eso el sistema capitalista lo reduce. Y vemos hoy las empresas pequeñas o medianas, si no resisten en el mercado, salen del mercado, fracasan en el mercado, desaparecen del mercado. Dice que las empresas grandes bueno, hablamos como de forma hipotética, dice. Hay un texto que me gusta mucho donde dice, mire, el sistema capitalista es como un tiburón, dice, que se come a los más pequeños. Para convertirse en el sistema capitalista al nivel del sistema capitalista, se inicia desde pequeñas empresas, pero no toda pequeña empresa resiste el mercado, porque las empresas medianas también quieren seguir existiendo. Y si son de la misma rama, inmediatamente, si no tiene las capacidades tecnológicas, las habilidades, las destrezas, la maquinaria, inmediatamente sale del mercado, desaparece. O sea, eso es bien complicado. Un pequeño patrono, por eso es limitado, porque se queda como pequeño patrono, recibiendo plusvalía, pero plusvalía del pequeño patrono, pero no va a tener masa de plusvalía como el sistema capitalista. Estas grandes empresas directamente que han funcionado por décadas tienen esa solidez en el sistema capitalista, que tienen el poder capitalista, porque poseen la masa de plusvalía, generando con ello capital, más capital. Y ese más capital al final le da más ganancia. Las empresas pequeñas no lo pueden hacer, solo generan una pequeña plusvalía. Y de esa plusvalía también van a generar una pequeña ganancia. No sé si respondo a su pregunta. Sí, gracias, licenciada. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Muy bien, continuamos entonces. Vamos ahora con plusvalía. Sabemos que plusvalía es explotación. La explotación del obrero. La explotación del obrero, dice, puede ser una plusvalía absoluta dentro de la jornada de trabajo. Ya la vamos a ver. La plusvalía relativa, que es explotación del obrero, bueno, en una prolongando la jornada de trabajo, que sería la absoluta, y, por ejemplo, en la relativa, reduciendo el tiempo de trabajo necesario. Siguen explotando al obrero. Y la plusvalía, dice, es extraordinaria. Siguen explotando al obrero, son otros mecanismos industriales, de herramientas, de maquinarias. Vamos entonces en qué consiste la plusvalía absoluta. Dice que la plusvalía en general, pues es un mecanismo de explotación. Y la plusvalía absoluta se da por la prolongación de la jornada de trabajo. Pero también existe la reducción del tiempo de trabajo necesario dentro de una jornada de trabajo. Lo vamos a entender fácilmente. Marx, en el Capital, nos dice, bueno, la plusvalía absoluta se produce con la
prolongación de la jornada de trabajo. O sea, se prolonga la jornada de trabajo. No estoy diciendo, miren, entonces van a haber horas extras. No, ese es un adicional que le coloca el sistema capitalista. La prolongación dentro de la jornada de trabajo, la vamos a ver de esta manera, se consigue prolongando la jornada de trabajo más allá del punto en el que el obrero se limita a producir su equivalente. Su equivalente es su fuerza de trabajo, su equivalente es su sustento, su equivalente se llama tiempo de trabajo necesario. Dice que si llega al límite y sobrepasa, entonces estamos hablando del excedente, del trabajo cuajado, del plus trabajo. Eso ya es apropiarse del capital. Lo que está haciendo es buscar el capital a través del plus trabajo, a través del excedente, a través de la explotación del obrero. Ponme atención. Entonces, la plusvalía absoluta te dice que es la prolongación de la jornada de trabajo. Esta línea que inician ustedes a ver en mi pantalla, vamos a establecerla como jornada de trabajo. Aquí está la jornada de trabajo. Y sabemos que la jornada de trabajo tiene dos componentes. El primer componente le llamamos tiempo de trabajo necesario. Es el tiempo que requiere el obrero para su sustento. Es el tiempo que requiere el obrero para descansar, para alimentarse, para recrear, para estar con la familia, para educarse, etcétera. Dentro de la jornada de trabajo, entonces, existe el tiempo de trabajo necesario, que es el sustento del obrero, y el tiempo excedente, el tiempo de explotación para el sistema capitalista. Esto se da en una jornada de trabajo, solo que va a ser muy diferente cuando nosotros trabajemos la plusvalía absoluta. En la plusvalía absoluta se establece que de estos dos componentes de la jornada de trabajo, el tiempo de trabajo necesario, que es un componente, y el tiempo de trabajo excedente, que es el segundo, componen, realizan, ejecutan una jornada de trabajo, ejemplo, de 8 horas. Estas 8 horas, colocarlas legalmente establecidas en la plusvalía absoluta. ¿Cuánto tiempo será entonces de tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente? Si se dice que la plusvalía es directamente la prolongación de esta jornada de trabajo. La prolongación no es más que el tiempo, 8 horas. En estas 8 horas resulta que 6 horas son de trabajo excedente. Esta es la prolongación del plus trabajo, de la plusvalía, del excedente, del trabajo cuajado. Esto dice Marx, es la prolongación de la jornada de trabajo, y la prolongación es el excedente. Este es el excedente dentro de esas 8 horas. Resulta que 6 son de tiempo de trabajo excedente. Es para el sistema capitalista, es la explotación del obrero. Y tiempo de trabajo necesario, entonces el restante de 8 horas serían 2. Si 6 se utiliza para excedente, el resto son 2. 2 horas son del tiempo de trabajo necesario. Estas 2 horas, el sustento del obrero, y la prolongación de la jornada de trabajo es de 6 horas. Por eso se dice plusvalía absoluta. ¿Está claro? ¿Me comentan, por favor? Licenciada, entonces, ¿no se incluyen las horas extra en esta jornada absoluta? No. De plusvalía absoluta. Okay. Es que las horas extras es algo adicional que le coloca el sistema capitalista. Y dice, bueno, puede ingresar en la... Pero yo estoy hablando de la jornada de trabajo. Y legalmente la jornada de trabajo es de 8 horas. Estamos hablando que dentro de esa jornada explotan al obrero. El obrero no se da cuenta. Muchos obreros dicen, mire, yo a las 5... en punto, yo me voy, yo no le doy ni un minuto más al sistema capitalista. Lo que no sabe es que dentro de esa jornada de trabajo ha explotado al obrero cuando le prolonga el tiempo de trabajo excedente.
lo está explotando dentro de esas horas de 8 a 5 de la tarde. Solo que de 8 a 9, de 9 a 10, le pertenecen solo al obrero. Este es su sustento, este es su salario a fin de mes, trabajando todos los días, 30 días. Pero después de terminar, dice, es tiempo límite del necesario, dice entonces el excedente, la prolongación del tiempo de trabajo. Y esa prolongación es directamente la explotación del obrero, es el excedente que va a crear plusvalía. Esta es la prolongación. 6 horas es la prolongación dentro de esta jornada de trabajo. Claro, usted me dice, mire, pero el obrero no se queda hasta las 5, puede seguir trabajando a las 6, puede seguir trabajando hasta las 7, por supuesto. Pero entonces, ¿cuánto le va a pagar? Vimos que, permítame un segundito, ahorita le doy la palabra, que el salario mínimo, por ejemplo, por día es de 94 quetzales. Si esos 94 quetzales ustedes lo dividen dentro de 8 horas, le van a dar un aproximado de 11.70 y pico por hora. 11.75, 11.77 por hora. Son casi 12 quetzales hora que le deben de dar al obrero. Sin embargo, no le van a dar esos 12 quetzales, se lo van a rebajar, porque nunca le van a dar el valor directamente de la fuerza de trabajo, se la va a reducir. Si no, sería como ganar al final 2 salarios. Y eso nunca va a pasar, el sistema capitalista no se lo va a ceder, le van a rebajar el valor de fuerza de trabajo. Muy bien, alguien preguntaba, levantaba mano, preguntaba, por favor. Adelante, Víctor. Sí, mi pregunta era, dijo de tiempo necesario, tiempo de trabajo necesario. ¿Es correcto? Ok, entonces, dentro de ese tiempo de trabajo necesario está dentro del lapso de las 8 horas. ¿Es correcto? Pero esto es para estar con, o sea, no entendí bien, dijo algo de estar con la familia o algo así, tiempo. Sí, es el tiempo de trabajo necesario. Es que el tiempo de trabajo necesario es el sustento del obrero. Pregunto, ¿qué necesita el obrero para renovar su mercancía a fuerza de trabajo y llegar al día siguiente en las mismas condiciones? ¿Qué necesita? Descanso y alimentación. Descanso. ¿Solo eso necesita el obrero? Alimentarse. Alimentarse, descansar. ¿Qué más necesita el obrero? Recrear, Vestimenta. vestuario. Pero ¿Qué igual más? de todas maneras, dentro de la jornada de 8 horas, no existe, ¿no? Es que Porque el tiempo de trabajo. al final de cuentas, la gente trabaja 8 horas y al final el tiempo que le queda de todo el día es el tiempo que utiliza para comer y recrearse, ¿verdad? Aunque en realidad creo que trabajamos 5 horas y tenemos 1 hora de almuerzo, ¿verdad? Y de último terminamos las otras 3 horas. Pero en sí, dentro de las 8 horas reglamentarias de la jornada de trabajo, nunca se trabajan solo 6, sino que se trabajan las 8 completas. Es correcto. Es que esa es la jornada de trabajo. La jornada de trabajo lleva el tiempo de trabajo necesario y el tiempo excedente. Usted va a trabajar para su salario y el salario para que usted lo reciba no es trabajar 8 horas. El sistema capitalista le dice que con 2 horas, obviamente estoy hablando de la esfera de la producción, que el obrero necesita producir únicamente 3 mercancías. 3 mercancías produciéndolas día con día hacen su salario a fin de mes. Entonces, si puse 3 mercancías, estoy colocando el ejemplo de que trabajan 1 hora por mercancía, serían entonces 3 horas. Estas 3 horas es el sustento del obrero. Ese sustento, ese equivalente que incluye, ¿sí? Ese es su equivalente que incluye que el obrero necesita descansar, pero el descanso no lo hace en el trabajo, el descanso lo hace en su casa. La recreación la hace fuera del área de trabajo, pero su sustento, estoy hablando del salario. ¿Para qué le sirve el salario? Para alimentarse, para alimentar a su familia, para recrear a su familia, para estudiar y para otras cosas. Pero ese es su equivalente, por eso se incluye todo, porque el obrero necesita todas estas partes directamente para renovar su mercancía a fuerza de trabajo y llegar al día siguiente. El obrero no solo se alimenta y no solo descansa. El obrero necesita convivir con su familia, necesita estar con su esposa, con sus hijos, con sus abuelos, con la novia, etcétera, etcétera.
Eso es su equivalente. ¿Qué hace con el salario el obrero? ¿Qué hace el obrero? Su sustento. Ese es su sustento dentro de la jornada de trabajo. ¿Cuánto necesita? Algunos necesitan, según el sistema capitalista, por supuesto, puede ser menos o puede ser más. Regularmente es menos. Algunos pueden ser que 20 minutos directamente por mercancía y solo necesita 4 mercancías para realizar su salario a fin de mes. Entonces, algunos puede ser 1 hora su equivalente. En otros puede ser más de 1 hora. Dice Marx, el 100% es el que necesita el obrero. El 100% es 1 hora. Menos de eso no puede ser. Y ya vamos a hablar por qué. ¿Qué pasaría si le quitan ese tiempo de trabajo necesario? Lo vamos a hablar en la plusvalía relativa. Pero quiero que entiendan que el tiempo de trabajo necesario no es que descanse en el trabajo, no es que descanse en el área operativa, porque no lo va a hacer, pero es el salario que recibe, cómo lo distribuye. Lo redistribuye para su alimentación, para su recreación, para el vestuario, para el estudio, para la familia, para el pago del agua, la luz, el teléfono, etcétera, etcétera. Ese es su equivalente, ese es su sustento. Lo demás es para el sistema capitalista. Eso se llama tiempo de trabajo excedente, es la explotación, sin que usted se dé cuenta. Obviamente lo están explotando, pero esa es la prolongación. No lo sabe usted, ¿sí? Lo sabe el sistema capitalista. Ahora que usted está estudiando, está analizando la plusvalía absoluta. ¿Respondo a su pregunta? Frank, creo que era. O Víctor. No, era yo. Es que, como había dicho de la jornada de trabajo de 8 horas, y de ahí dijo que el tiempo de trabajo necesario era de 2, y de ahí dijo que quedaba de excedente las 6 horas. Entonces, por eso esta era mi duda, ¿va? Que, como decía, de que el tiempo de trabajo necesario es para la recreación, la alimentación y el descanso del obrero. Pues dije yo, no creo que las empresas les den 2 horas para que se queden sin hacer nada. No. Ese es el sustento, es el equivalente, eso es fuera. ¿Qué hace usted con su salario? Con su salario, ¿qué hace? Todas esas actividades, pero resulta que solo 2 horas necesita todos los días trabajar para usted, para ganar su salario. Lo demás es para la empresa capitalista, es la explotación. ¿Para qué? Para crear plusvalía. ¿Qué es plusvalía? La explotación del obrero, que ese movimiento hace que al final tenga capital. Entonces la mercancía va impregnada con las habilidades, las destrezas. Dice Marx, hasta los tuétanos deja el obrero en esa mercancía. Balón, zapatos, blister de medicamentos, tecnología, etcétera. Lo deja en esa mercancía que luego empieza a circular. Por eso el sistema capitalista dice, en ningún momento es el obrero quien le da más dinero, el aumento, porque esto dice ya en la mercancía, en la circulación de las mercancías, retorna a las manos del sistema capitalista como más dinero. Pero Marx dice, no es así. En el sistema capitalista, en la esfera de la producción, el obrero ha realizado la mercancía y su trabajo, ¿sí? El excedente, quiere decir que el obrero se desgastó física, mentalmente, colocó sus habilidades, con sus destrezas en esa mercancía y quedó impregnada en esa mercancía. Ahí van los 20 minutos que se tardó el obrero en realizarla. Y están los 15 minutos que se tardó por mercancía, está la hora que se tardó por una mercancía. Entonces, cuando sale, cuando ya está listo ese pantalón, esa camisa, y va a la venta, ya está en circulación. Pero ahí va la explotación del obrero, por eso aumentó, porque se hizo en la esfera de la producción, y sale a circulación con ese aumentado, pero no es que quiere decir que solo la mercancía lo lleva desde la producción de esa mercancía. Allí va la explotación, allí aumentó, por eso genera más capital. Se establece la jornada de trabajo que lleva 2 componentes, el tiempo de trabajo necesario, que es el sustento del obrero, y sin eso el obrero pues desaparece, y el tiempo de trabajo excedente, que es para las empresas capitalistas. El tiempo de trabajo necesario es porque el obrero hace su salario, y con el salario, entonces, realiza varias actividades para que pueda retornar al día siguiente en las mismas condiciones y siga trabajando. Eso es lo que le interesa al sistema capitalista.
¿Me doy a explicar, Víctor, por favor? Porque puede ser que la duda suya sea de los demás también. Sí, ya, estamos bien. ¿Sí? Sí, licenciada. Los demás, ¿Qué? antes de darle la palabra a Ángela. ¿Alguien más que tenga esa duda, por favor? Ya todo bien, licenciada, gracias. Sí, licenciada. Muy bien. A ver, Ángela, por favor, ¿me escucho? Gracias, licenciada. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, lo que digamos, un obrero que trabaja haciendo una mesa, trabaja 8 horas. Entonces, en 5 horas, él realmente repone su salario y quedan todavía 3 horas. Esas 3 horas son las que él hace tiempo de trabajo excedente, que es donde crea la plusvalía, ¿verdad? Sí, es lo que al inicio me dijo que en 8 horas crea una mesa. O sea, el tiempo de producir la mesa, o sea, su horario de trabajo es de 8 horas. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿En cuánto tiempo produce una mesa? En total sería 5 horas. Quedan 3 horas. Una mesa. Ajá, una mesa. Muy bien, y aún una mesa. quedan 3 horas. Y aún quedan 3 horas. Pero entonces, al obrador se le hace creer que en las 8 horas él está creando su salario, cuando no es así. Es correcto. Sino que solo en las 5 horas. Es correcto, solo que el sistema capitalista ahí no va a perder, porque usted está diciendo que en 5 horas el obrero trabaja una mercancía y en 3 es explotación para el obrero. Tendría que ser al contrario, porque el sistema capitalista siempre va verificando la obtención de más plusvalía, o sea, más mercancías producidas. Entonces, le diría lo contrario, que en 3 horas elabora o fabrica una mercancía, una mesa, en 3 horas. Esas 3 horas es el tiempo de trabajo necesario. Y el restante, después del límite de su equivalente, que es el tiempo de trabajo necesario, que son 5 horas o 6 horas, por ejemplo, en nuestro caso serían 6 horas, ese es el excedente. Eso es para el sistema capitalista y se llama plusvalía, pero siempre tiene que ser mayor que el tiempo de trabajo necesario. El tiempo de trabajo necesario siempre va a ser menos. Ya, porque, o sea, en el tiempo de trabajo excedente él tiene que crear el valor de otra nueva mercancía, ¿verdad? Una y otra más, porque si son 3 horas, y otra más. Trabajó 3 horas más, es una mercancía, y le quedaron 2, ya está trabajando casi el 70% de otra mesa. Ok, ahora sí. Ya muy bien, gracias, licenciadas. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Lili, según lo que entiendo, siempre debe de ser... A ver, acá se cerró el mensaje. Permítame, vamos a abrir ¿Se lo leo, Lick? Si me hace favor. Dice entonces, según lo que entendí, siempre debe ser mayor la plusvalía, es decir, el tiempo excedente y menos el tiempo de trabajo necesario, que es el que el obrero sustenta su salario. Es correcto. Recuérdense que el sistema capitalista nunca va a perder, porque si no, estaría en un punto de equilibrio o estaría directamente en pérdida. Si es menor el tiempo de trabajo necesario y menor el tiempo de trabajo excedente. Está haciendo ahí lo contrario, no va a obtener plusvalía. Tiene que ser directamente al contrario, siempre menos el tiempo de trabajo necesario, porque se lo van a pagar por debajo del valor. Si no, vea entonces el salario mínimo el día de hoy. ¿Será que es el equivalente del obrero? ¿Es el equivalente para su sustento? ¿Para renovar su mercancía, fuerza de trabajo y retornar al día siguiente en las mismas condiciones? No, el salario es menor directamente, es menor a una canasta básica, mucho menos alimentaria. ¿Contesto a su pregunta, William? Sí, licenciada. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Frank, hasta que termine la unidad número 4. Si no la termino hoy, será la próxima semana. Muy bien. ¿No hay más dudas? ¿No? Bueno, entonces, solamente repitiendo rápidamente, porque el tiempo nos corre. La plusvalía absoluta es la prolongación del tiempo de trabajo excedente.
6 horas de 8 horas. 6 horas es del tiempo de trabajo excedente, de plusvalía, o sea, de explotación del obrero, donde va a crear más mercancía y el tiempo de trabajo necesario va a ser menor, el sustento, su equivalente. Vamos con la siguiente. Es la plusvalía relativa, sigue siendo la explotación del obrero. La plusvalía relativa, la que proviene de la reducción del tiempo de trabajo necesario. Y no me recuerdo si Janina era la que me preguntaba, con la plusvalía relativa, se reduce el tiempo de trabajo necesario y es mayor el tiempo de trabajo excedente. Ojo, el tiempo de trabajo necesario es el que está viendo el sistema capitalista. Entonces dice que lo reduce más. Es la relación de estos dos componentes de la jornada de trabajo. Tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente. O el excedente, como se conoce, plus trabajo, trabajo pagado, etc. Marx dice, la plusvalía relativa es la disminución de estos dos componentes. Estos es el tiempo de trabajo necesario. ¿Sí? Aquí está, el tiempo de trabajo necesario es el que se reduce sin necesidad, dice, de alargar la jornada de trabajo. Seguimos entonces en 8 horas. Póngame atención. Lo coloqué en mi ventana porque quiero hacer una modificación. Está disminuyendo el tiempo de trabajo necesario. Si antes eran 4 de trabajo necesario, 4 de tiempo de trabajo excedente, ahora en otras condiciones el sistema capitalista dice que le redujo el tiempo de trabajo necesario. Miren, ¿cuánto era antes? Redujo, ejemplo, 2 horas. Se lo redujo. Ahora el tiempo necesario es de 2 horas. La cantidad de mercancías que antes producía era su equivalente en 4 horas, pero ahora se la redujo a 2 horas y tiene que producir la misma cantidad de mercancías. Ejemplo, si eran 4 horas, coloco ejemplo que cada hora lleva o tendría que hacer una mercancía, 4 mercancías, una por cada hora. Es su equivalente, ese era su sustento antes. Con las nuevas condiciones dice que redujo, le disminuyó el tiempo de trabajo necesario. Ahora solo es de 2 horas. 2 horas es el tiempo de trabajo necesario. Dice. ¿Cuántas mercancías tiene que producir? Tiene que producir las mismas 4 mercancías. O sea, por eso que le baja el valor, porque las 4 mercancías directamente tienen un valor determinado, mayor, porque va a ser en cada hora. Ahora son 4 mercancías dividido directamente en esas 2 horas. Redujo el valor del trabajo del obrero. Le reduce con el tiempo de trabajo necesario. Le está reduciendo su sustento, le está reduciendo valente. Mi pregunta es, ¿qué pasa si el sistema capitalista le reduce totalmente al límite el tiempo de trabajo necesario? ¿Qué pasaría? Rápidamente díganme, ¿qué pasaría si hace esto el sistema capitalista? Si le reduce directamente el tiempo de trabajo necesario. ¿Qué le pasaría al obrero? ¿Tiene más plusvalía? Aumenta el tiempo de trabajo excedente. Aumenta el excedente. Estoy diciendo si lo limita, si llega al límite, quiere decir ya no tiempo de trabajo necesario. ¿Qué pasaría con el obrero? ¿Más explotación? Más explotación. ¿Qué más? Su fuerza de trabajo disminuiría, por lo tanto pasaría lo que ocurría antes, ¿verdad? Que las personas se desgastaban demasiado y al final de cuentas terminaban pues siendo, por así decirlo, desechadas y utilizando a gente nueva, ¿verdad? Muy bien. El envejece más rápido. El obrero envejece más rápido. Muy bien. Víctor. Select. Lo escucho. ¿Alguien tenía ya hablé. levantada la mano? Ah. Ya hablé. Ok, muy bien. Rebaja. Vamos a ver acá. ¿Qué más me colocaron ustedes? Me dice el producto de cierta forma perdería valor, ya que por el desgaste del obrero perdería calidad. Muy bien. ¿Qué pasa si no hay sustento del obrero? Si no puede reproducir su mercancía a fuerza de trabajo, ¿qué pasa con el obrero? ¿Quería trabajar ahí, no?
deja de trabajar, si es persona libre, sí, podría ser. ¿Alguien más? Si sigue trabajando en esa empresa, ¿qué pasaría? Es un esclavo, Lick. ¿Es un esclavo? Se desgasta. Se desgasta. Alexander, excelente. Se muere el obrero. Si no tiene un sustento, si no tiene un salario, si no tiene cómo pensar ese equivalente de su fuerza de trabajo, el obrero muere, porque ese es su sustento, el de él y el de su familia. Eso no va a pasar, eso jamás puede suceder. Por eso explicaba, el sistema capitalista va a hacer todo lo posible para reducir el tiempo de trabajo necesario. Lo va a reducir, pero ojo, lo va a reducir, pero no va a matar al obrero. Si mata al obrero, se queda entonces sin plusvalía, porque el que crea la plusvalía es la explotación del obrero. Y si el obrero no tiene sustento, muere. Y si el obrero muere, el sistema capitalista no tiene plusvalía. ¿Me entienden? Por favor, los escucho. ¿Me entienden? Sí, licenciada. Licenciada, fíjese Muy que ahorita me quedé algo confundida. Entonces, ¿qué tiene esto de distinto de la plusvalía absoluta? Fíjese que la plusvalía absoluta es prácticamente la base del sistema capitalista, es donde nace la explotación. Y de la plusvalía absoluta viene la relativa, porque muy bien, usted me dice, bueno, ¿qué es de distinto? Si parece que son iguales, muy bien, sí, pareciera. Solo que el sistema capitalista lo que reduce es el tiempo de trabajo necesario. En un momento dice que está prolongando el tiempo de trabajo excedente, pero si reduce el tiempo de trabajo necesario, inmediatamente aumenta el trabajo excedente. ¿Sí? Inmediatamente. Reduce el tiempo de trabajo necesario, que es lo que estamos viendo con la plusvalía relativa, se reduce el tiempo de trabajo necesario y esto puede ser directamente por una modalidad. ¿Por qué? Vamos a ver la modalidad de la plusvalía extraordinaria para la plusvalía relativa. ¿Cómo disminuye ese tiempo de trabajo necesario? Bueno, lo puede hacer con una plusvalía relativa. Inmediatamente incrementa el tiempo de trabajo excedente. Lo único que vemos es que en la absoluta prolonga el tiempo necesario, el excedente. Inmediatamente usted puede reducir el tiempo de trabajo necesario. Aquí el sistema capitalista lo que está viendo es el tiempo de trabajo necesario, pero va a utilizar un elemento. Sus elementos son la plusvalía extraordinaria. ¿Cómo reduce el tiempo de trabajo necesario? Para que crea más excedente. Lo va a hacer a costa de la explotación del obrero utilizando maquinaria, que es la plusvalía extraordinaria. No sé si me explico, Yanila, o Bueno, vamos con la otra. Es que yo leí y creo que me estoy confundiendo de todo porque mezclé lo que sería la plusvalía relativa, que al reducir las horas de trabajo necesario lo hacían a través de la maquinaria. Pero me está diciendo que esa es la plusvalía extraordinaria. Es que la extraordinaria la puede utilizar la relativa. ¿Cómo puede reducir el tiempo de trabajo necesario? Con la plusvalía extraordinaria. La utilización de maquinaria lo puede hacer. O sea, usted no está en lo correcto. O sea, yo había entendido anteriormente que la plusvalía absoluta, donde había sí más horas de trabajo excedente y más al obrero. Exacto. En la relativa, disminuían las horas a través de la maquinaria y todos estos procesos. La absoluta era prácticamente el tipo de plusvalía primitiva, podríamos decirlo, donde era el sufrimiento del obrero a través de una explotación demasiado grande, ¿verdad? Y entonces la extraordinaria era cuando existía la competencia entre otras empresas y utilizaban la plusvalía relativa para competir entre ellas. O sea, esta empresa tenía mejores máquinas, entonces tenía plusvalía de la plusvalía sobre otras empresas. ¿Es correcto? Así es. Okay. Es que su uso es correcto, es el uso directamente que la puede utilizar en la plusvalía relativa. La plusvalía relativa es cuánto más, es que puede utilizar maquinaria o no la puede utilizar. Dice, bueno, quiero 5 mercancías en 2 horas, tiene que ser el obrero, se te va a desgastar más, reduce el tiempo de trabajo necesario.
y aumenta el tiempo de trabajo excedente inmediatamente, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es la reducción del tiempo de trabajo necesario, o sea, va a desgastarse más el obrero. Puede usar la extraordinaria, por supuesto, con el uso de máquinas para reducir ese tiempo de trabajo necesario, pero, pero la plusvalía extraordinaria es sobre maquinaria. Solo permítame un segundo. Licario, Sí, licenciada. se puede trasladar a la otra sala y yo ingreso en unos minutos, solo termino aquí con los jóvenes y Con solo gusto. les puede decir lo que estén estudiando y su actividad para mañana, en lo que yo ingreso, por favor. Muchas Con gusto. gracias. Listo. Solo me coloca si tiene la asistencia. Con gusto. Ahorita traslado por el chat. Muy amable. Ángela, escucho rápidamente. Ok, gracias, licenciada. Entonces, la plusvalía relativa es el incremento en la producción para que el ritmo de la explotación aumente sin alterar las de trabajo. Es cuando se reduce el tiempo de trabajo necesario, si es plusvalía relativa. El punto clave es la reducción del tiempo de trabajo necesario o la reducción del equivalente del obrero. ¿Sí? Entonces, esta relativa prácticamente manipula al obrero, haciéndole pensar de que menos horas de trabajo necesario le van a dar un mejor salario o algo por el estilo, cuando en realidad solo le piden más explotación a la maquinaria. El salario va a ser siempre el mismo. Lo único que van a hacer es pagarle menos unidades, que van a rebajar su valor. ¿Sí? O sea que el salario va a trabajar más por el mismo salario. Es como trabajar 10 horas, cuando al trabajar 10 horas diarias le van a pagar siempre las 8 horas, no le van a pagar más. Eso es lo que usted me está diciendo, Yanina. Sí, gracias. Muy bien. Ángela, ¿ya terminamos con Ángela? Sí, licenciada, muchas gracias. Víctor, ¿lo escucho? Ok, entonces, por lo que entendí así, tal vez para ampliar un poquito a la compañera, también podríamos verlo en el sentido de que va a trabajar siempre las mismas 8 horas, pero para reducir el tiempo de trabajo necesario, lo que van a hacer, por ejemplo, es mandar al obrero a que se hacía 12 artículos por cada hora, que ahora haga 3. Entonces, automáticamente reduce el tiempo de trabajo necesario, ¿no? Si hacía antes 2 artículos en 1 hora. Así es, y ahora hace 3. Entonces, en 2 horas va a ser 6. Ok, si en 1 hora hace 2, en 2 horas hace 4. Si la disminuyen a 1, tiene que seguir haciendo 4 mercancías en 1 hora. ¿Sí? Porque le reducen el tiempo de trabajo necesario. ¿Y qué va a hacer? Elevar al máximo la productividad del obrero. Se esfuerza, y en lugar de trabajar 4 mercancías en 2 horas, ahora esas 4 la tiene que hacer únicamente en 1 hora, porque le reduce el tiempo de trabajo necesario. ¿Sí? Ok. Okay. Muy bien. Kathleen. Licenciada, yo tendría solo 2 preguntas. Uno con respecto a esto que estaba mencionando el compañero, pero yo tengo una pregunta que al reducirse entonces el tiempo de trabajo socialmente necesario, el salario del obrero sigue siendo el mismo, ¿verdad? Muy bien. Eso estamos hablando ya de el tiempo de la plusvalía extraordinaria. De la plusvalía extraordinaria. ¿Puede apagar un momento su micrófono? Estamos diciendo plusvalía extraordinaria, porque ahí sí debe de rebajar el valor al tiempo de trabajo socialmente necesario, dice, no el tiempo necesario. El social es de todas las empresas capitalistas de la misma rama. Si estamos hablando de zapatos, esas zapaterías, esas 40 zapaterías producen un par de zapatos y dice que el promedio debe de ser de 1 hora. Ese es el promedio que deben de utilizar las empresas capitalistas, 1 hora. En 1 hora produciendo ese par de zapatos, social de todas las empresas. Pero resulta que con el uso de la maquinaria extraordinaria
obviamente, tecnología de punta, reduce el tiempo. Una empresa de esas 40. Esta empresa es la A y esta empresa empieza a producir en menos tiempo. En lugar de 1 hora, lo hace en 40 minutos. Está por debajo del tiempo de trabajo social necesario. Aquí estamos hablando del tiempo de las empresas y nos trasladamos a la plusvalía extraordinaria. Y el salario en la plusvalía relativa, si se reduce el trabajo necesario. Le pagan por debajo del valor de la fuerza de trabajo del obrero. Lo van a reducir porque antes producía mercancías y pues era su salario. Ahora produce más mercancías que antes, entonces le rebajan el salario. Trabaja más por menos. Va a seguir siendo el mismo salario, solo que está trabajando más. Es como trabajar 10 horas. De esas 10 horas solo le van a pagar 8. Igual, 8. Janina, voy con lo último. Entonces, la plusvalía absoluta reduce el pago, pero la misma cantidad de producto por jornada. La plusvalía absoluta es la prolongación directamente del tiempo de trabajo excedente. Reduce el pago, pero la misma cantidad de producto no. Explotan más al obrero, le explota más al obrero. Ahí es la explotación del obrero. Es que aquí no estamos hablando de salarios, aquí estamos hablando de unidades producidas. Si incrementa la explotación al obrero, siempre le van a reducir por el valor de su fuerza de trabajo. Eso es en cualquiera de las plusvalías, le van a reducir el valor de su fuerza de trabajo. No le van a pagar el mismo salario, pero va a trabajar más. La plusvalía relativa quiere producto en la misma jornada de trabajo. La plusvalía relativa reduce el tiempo de trabajo necesario, el sustento obrero. ¿Sí, Janina? Ahora sí, ¿Claro eso? sí, muchas ¿Sí? gracias. Muy bien, jóvenes, los dejo entonces. Un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos el día jueves. Y el día jueves sí, tenemos que terminar con la plusvalía extraordinaria que nos queda pendiente y